Para mí es bien importante durar 3, 4 semanas hablando de la visión que Dios nos ha dado. Especialmente en estos tiempos donde nos hemos desenfocado por tanta cosa que ha sucedido en estos últimos 12 meses, ¿verdad? Entonces es tiempo que nos enfoquemos en la visión que Dios nos ha dado como iglesia, porque si no hay visión, va a haber desorden y confusión en el pueblo del Señor, porque unos le van a dar para la derecha, otros le van a dar le van a querer dar para la izquierda, otros no, yo para la izquierda no, ni para la derecha, tenemos que ir para atrás, otros para adelante, y por no entender y seguir todos una misma visión. Antes de seguir, quiero decirte que esta visión no me la inventé yo, sino que años atrás, de rodillas, buscando la dirección de Dios para esta iglesia, es que el Señor me dio esta visión con versículos. Porque una visión que no está respaldada con la palabra de Dios no sirve para nada. Entonces, para que no haya, porque ¿qué es lo contrario a visión? Usted lo ha escuchado, división, donde no se escribe la visión, donde las personas no conocen la visión, allí entra el diablo y trae división. ¿Ok? Y para que eso no suceda, entonces vamos a estudiar un poquito la visión que Dios nos ha dado para comenzar el año 2021. Vale la pena, vale la pena. Ok, los versículos que Dios nos ha dado para esta visión, usted lo conoce. Amarás al Señor tu Dios con toda ¿qué? Tu mente, tu corazón y tus fuerzas. Es el primer mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo, dice la hermana Angie, a tu próximo, al que está más cerquita de ti. Amarás a Dios y amarás a las personas. Entonces de ahí es que Dios nos dio esta visión que se compone de 3 partes. La primera parte es amar a Dios, amar a los hermanos de la iglesia y finalmente amar a los que están allá afuera sin esperanza y sin Cristo. La semana pasada, para los que no me escucharon, para los que no estuvieron, estuvimos hablando de la importancia dentro de una iglesia, de la importancia de amar a Dios. Eso es bien importante. Si no amamos a Dios, todo el resto de la visión no la vamos a poder cumplir. Porque ¿cómo yo voy a amar a los, hermana Angie, usted que andan ahorita yendo, ayer fueron a darle comida otra vez a los homeless, la hermana Mari, esposa del hermano Sani, allá atrás, sin que nadie le dijera nada, llegó a la casa con 2 ollotas de mole y sirvieron platos y rápido fueron y les llevaron a los homeless para que para que desayunaran. Si no amamos a Dios, quien es la fuente de todo amor, no vamos a poder amar a los desahuciados, a los homeless, no vamos a poder amar a los hermanos de la iglesia, no vamos a poder amar, porque ¿cómo puedes dar algo que no tienes tú? Por eso, para cumplir los mandamientos de Dios es necesario recibir el amor de Dios y amar a Dios también. Porque el mandamiento es: maridos, amen a su mujer. Pero marido, te pregunto, ¿tú cómo vas a amar a tu mujer así como Dios quiere? Porque según tú la amas, pero la amas según así como te da la gana a ti, pero no es como te da la gana, es como Dios dice. ¿Cómo vas a amar a tu mujer así como Dios manda si primeramente tú no te has saturado del amor de Dios?
Entonces, todo depende de nuestro amor a Dios. Y ahí nos damos cuenta, mire, si una persona es problemática y no se la lleva bien con su esposo, su esposa, sus hijos, con los hermanos de la iglesia, con los compañeros del trabajo, es porque esa persona no tiene una relación de amor con Dios. Porque si esa persona tuviera una relación saludable con Dios, su relación con las demás personas sería una relación sana, de amor, de comprensión, de perdón. Pero porque andas todo el tiempo con el rencor allí bien metido en el corazón y no lo perdono como terco mula, no lo perdono, y con rencor y con críticas y con chismes y con todo eso. ¿Por qué? Porque tu relación con Dios no está al 100. Entonces la semana pasada estuvimos hablando de la necesidad de amar a Dios. Pero yo pensando en esta semana dije, mire, no es justo que le esté enseñando a las personas que tienen que amar a Dios. En mi generación, todos los pastores de aquellos tiempos, no estoy hablando de la iglesia donde crecí, solamente estoy hablando de los pastores de los 80s, de los 70s, de los 90s. Nos predicaron desde Argentina, desde Colombia, desde Guatemala, desde México. Toda mi generación de los 80s nos predicaron que teníamos que amar a Dios. ¿Se recuerdan los que estuvieron en ese tiempo? No me diga que ninguno, porque el problema es que nos dijeron que teníamos que amar a Dios, pero no nos dijeron cómo. ¿Qué hay que hacer para amar a Dios? Y en esta mañana, ese es mi tema, así brevemente. Yo quiero enseñarles a ustedes los pasos que podemos tomar para amar a Dios. Porque los que estuvieron aquí a lo mejor se fueron inspirados, que sí, tengo que amar a Dios, pero ¿cómo le hago para amar a Dios? A ver, voltea con el que está a tu lado y pregúntale, ¿cómo le hago para amar a Dios? Pues qué bueno que hacen esa pregunta, porque la Biblia nos enseña paso a paso, con lujo de detalles, las cosas que podemos hacer para amar a Dios. Y en primer lugar, para no detenernos tanto, para amar a Dios, en primer lugar, hay que conocerlo. Apúntalo. Tú no puedes amar a una persona sin conocerla. Es mentira eso que amor a primera vista. Porque ¿cómo puedes amar a una persona? Ya ve que un boy ve a una muchacha por allá y amor a primera vista. Ese no es amor. Esas son las hormonas hirviendo por la cinturita que le ves a la muchacha. Por los ojos que le ves a la muchacha. Sí, pero ese no es amor. Para amar a una persona hay que verdaderamente conocerla. Entonces, cuando tú te das la tarea de conocer a una persona, pueden pasar dos cosas. O te enamoras más de esa persona, o la quieres pero de lejos, porque es una déspota, ¿verdad que sí? Cuando tú conoces una persona, vuelvo a repetir, una de dos. O aprendes a amar más a esa persona o no la quieres ver ni en pintura, porque realmente la conoces. ¿Cuántas esposas yo he escuchado a través de los años me han dicho a mí, pastor, si yo hubiera conocido cómo era mi esposo, mangos que me caso con él? Por eso, muchachitas que me están escuchando, jovencitas que se van a casar, antes de que te cases, antes de que digas sí ante Dios en el altar, asegúrate que de veras conoces a ese muchachito que según es tu novio o tu novia. Ni un amén, todos calladitos. Porque ahorita está muy de moda que se ven bien bigotones los hombres, los muchachones, bien varoniles, bien fuertes, y después te salen, ay, tú la traes.
¿Por qué? Porque no se tomaron el tiempo para conocerse. Cuando yo trabajaba en lo secular, mis jefes me decían, híjole, si hubiera conocido a este muchacho, no lo hubiera contratado para venir a trabajar. Es un flojo para los de Guatemala, no es mala palabra, es perezoso, perdón. ¿Y por qué? Porque no lo conocían. Entonces, dos cosas pasan cuando tú conoces a una persona: o te enamoras, te gusta más esa persona, quieres estar a un lado de esa persona, o la quieres de lejitos, así como a las suegras, ¿no? A la mía no, a la mía la quiero mucho y aquí está cerquitas. Pero hay algunos que a las suegras las quieren por allá en el polo sur o el polo norte, ¿verdad? Pero bueno, es por eso que Dios insiste en su palabra. Escúcheme bien, una y otra vez. El llamado de Dios no es, si usted es curioso al leer la Biblia, se va a dar cuenta que el énfasis de Dios no es tanto en guardar sus mandamientos, sino que el énfasis, el mensaje de Dios a nosotros a través de la Escritura es que aprendamos a conocerlo, que lo conozcamos a Él. Eso es lo que dice el versículo que vamos a leer ahorita, Juan 17:3. Vamos desde el 1, dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y luego en el versículo 3, fíjese lo que dice, el 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Quiero que lo leamos todos el 3, a las 3. 1, 2, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Muchos me han preguntado, oiga pastor, ¿y qué vamos a hacer en el cielo por toda una eternidad? Muchos piensan que nos la vamos a pasar bien aburridos allá en el cielo tocando arpas, ¿verdad? Como con alitas. En primer lugar, tú y yo no vamos a tener alitas. Los que tienen alas son los arcángeles, son los serafines. De los ángeles se cree que sí tienen alas también. Yo parece que no he visto un versículo directo que diga que tiene alas. Pero de nosotros, no, porque nosotros no vamos a ser ángeles, somos hijos de Dios. Amén, no vamos a ser los sirvientes de la casa, vamos a ser los hijos de Dios. Y los ángeles existen para servir a los hijos de Dios. Si no me lo cree, lea Hebreos capítulo 1, su último versículo. Y ahí usted se va a dar cuenta de eso. Pero en el cielo, por toda una eternidad, vamos a estar haciendo muchas cosas. Va a haber trabajo en el cielo. Así es que si tú eres un flojo de primera, que no te gusta, como aquella canción, ¿cómo iba esa canción? ¿Cómo iba? Era de recién cuando empecé el pastorado, estaba muy de moda. No quiero trabajar, no quiero trabajar, no quiero trabajar, no. ¿Por qué se la sabe usted, hermana? Que tanto anda escuchando. Estoy jugando ahí, ¿verdad? A los que no quieren trabajar no les va a gustar el cielo, porque en el cielo va a haber trabajo. Amén. Pero una de las cosas que yo sé que vamos a estar haciendo en el cielo por toda una eternidad es cada día conocer más y más y más de las profundidades del Dios que tú y yo servimos. Imagínate. Y va a pasar toda una eternidad y no vamos a terminar de conocer las profundidades de la naturaleza y del corazón del Dios que tú y yo servimos en este lugar.
Por eso es que es Dios. En el momento que una persona se levante y diga, yo ya entiendo toda la Biblia, yo ya no necesito que estudiar la Biblia, puras mentiras. Mi papá lleva, y dicho sea de paso, les recomiendo un video que puse en el Facebook ayer. ¿Cuántos lo vieron? Que le titulé Consejos de mi papá, el pastor Natividad Nolasco. Búsquelo porque ayer le hicieron una entrevista donde vale la pena ver ese video y escuchar los consejos de un hombre que ya tiene más de 50 años en el ministerio. Todos los que me están escuchando, búsquenlo en mi página de Facebook. Ahí fue donde lo puse, y tómense el tiempo para escuchar porque van a aprender. ¿Y por qué me metí en lo de mi papá? ¿Qué le estaba diciendo? Ya se me olvidó. Sí, él ha dicho, gracias hermana, sí es cierto. Él ha dicho que tiene más de 70 años estudiando la Biblia, y no, más de 60 años estudiando la Biblia, y apenas es como una escarbadita solamente, solamente. Entonces, Dios sabe que cuando uno conoce a las personas realmente, o se enamora uno de ellos o de lejitos, pero Él sabe que si tú llegas realmente a conocerlo a Él, no vas a querer estar lejos de Él. Vas a querer estar más, como dice el canto que cantó Karen hace ratito, más cerca de su corazón, más cerca de Dios, más comunión con Él. Porque ¿quién no quiere estar cerca de un Dios amoroso y bueno como el Dios que tú y yo servimos? Los dioses de otras religiones son dioses falsos, son unos ogros, no te les puedes acercar, tienes que hacerles sacrificar a tus niños, a tus hijos, pero el Dios de nosotros fue al contrario. Él sacrificó a su hijo por nosotros, no nosotros a nuestros hijos por Él. Ese es el Dios que nosotros servimos, y por eso él insiste que hay que conocerlo, porque entre más lo conozcas a Él, más te vas a enamorar. Y ahí está la clave. Ese es el secreto de la vida cristiana. Estar enamorado de Jesús. Porque si tú te enamoras de Él, si tú genuinamente aprendes a amar a Dios, el pastor ya no te va a tener que estar llamando cada 8 días. Lo extrañé en la iglesia, hermano, ¿por qué no vino? Tú solito vas a llegar a la iglesia sin que nadie te ponga presión. Tú solito vas a querer guardar sus mandamientos, vas a querer visitar a los enfermos, ir a evangelizar, hacer, deshacer, trabajar para el Señor, pero ahora no a la fuerza, sino que ahora lo vas a querer hacer de corazón, porque has aprendido a amar a Dios en espíritu y en verdad. Por eso es que Él quiere que lo conozcamos. Hay cristianos, hay tantas personas que no conocen a Dios en la Biblia. Por ejemplo, Job fue uno de ellos. Abra su Biblia en Job, en el último capítulo. Después de que pasó por esa experiencia tremenda, Job, ¿se recuerdan? Se le murieron todos sus hijos. Se le quemaron sus casas, le pegó una sarna maligna de perro a Job, que se encueraba y ahí estaba solamente porque todo le dañaba. Y por si fuera poco, su esposa tremenda, ¿se recuerdan? Que le dice, pues mira, Dios ya te quitó todo, maldice a Dios y muérete, perro. Casi le dijo así, perro. Qué vieja tan... Digo, perdónenme, pero me da coraje. Si tú piensas que estás emproblemado, si, ay, ¿qué voy a hacer? Mira lo que está pasando en mi vida. Nomás ponte a leer Job y se te quita la depresión. Porque ese Job pasó. Pero uno no pasa por situaciones difíciles de embalde. Dios permite situaciones difíciles para arreglar áreas de nuestra vida. ¿Sí? Y en el caso de Job, aunque aparentemente él era cristiano y él servía a Dios y él estaba bien con Dios, había una situación en la vida de Job. ¿Cuál era esa situación?
que aunque él guardaba los mandamientos, ¿sabías tú que es posible guardar los mandamientos de Dios y no conocer a Dios? Job oraba todos los días, hacía sacrificios todos los días por sus hijos cuando celebraban sus cumpleaños. Aquí están los testigos de Jehová que dicen que en la Biblia no hay cumpleaños. Job celebraba cumpleaños y sus hijos también. Bueno, dice la Biblia que era un hombre recto, que era un hombre justo. Es posible ser un hombre recto, es posible ser un hombre justo y no conocer a Dios. Y quizás en esta mañana le estoy hablando a personas que han venido a la iglesia por mucho tiempo, que has sido recto, que te has portado bien, que has guardado los mandamientos, pero no conoces a Dios. Y acuérdate que el énfasis bíblico no es tanto portarse bien y guardar los mandamientos, sino es conocer a Dios. Porque al conocerlo te vas a enamorar de Él, y al enamorarte de Él vas a guardar automáticamente sus mandamientos. Así como José, cuando se le presentó esa mujer bonita de haber sido, porque corrió, porque si la mujer que se le presentó hubiese estado fea, pues ni tentación me haces. Pero José dice que le quitó la ropa a Josué, lo dejó bichi, desnudo, encuerado, como usted lo quiera, como usted lo entienda. Y tan grande fue la tentación, pero porque José amaba a Dios, dice que corrió. Dijo, es mejor correr. ¿Cómo dice el dicho? Es mejor que digan que aquí corrió que aquí quedó, porque la tentación era real. Y José, permítame imaginar un poquito, ya estaba ahí sudando, ya estaban las hormonas hirviendo. ¿Por qué habla así, pastor? Pues para que me entiendas. Y ya estaba allí listo, pero no, ¿cómo yo puedo hacer esto contra mi Dios y pecar contra Él? ¿Por qué resistió la tentación? Porque amaba a Dios. Si no hubiese amado a Dios, le hubiese importado un comino. Cuando tú amas a Dios, no importa si el pastor está allí o no está. El pastor no te tiene que andar hablando cada ratito, que no escuches esta música, que no veas estas películas, que no hables de esta manera. Tú solito vas a dejar de hablar malas palabras. Tú solito vas a dejar de fornicar. Tú solito vas a dejar de pecar, de ver cosas que no tienes que ver, de escuchar cosas que no tienes que escuchar. ¿Por qué? No porque el pastor Rubén Nolasco ahí está controlando tu vida, sino porque estás enamorado de Dios. Por eso, pueblo de Dios que me estás escuchando en esta mañana, el llamado, la visión para su pueblo en esta mañana es que tenemos que amar a Dios, tenemos que aprender a amar a Dios. Y para amarlo, pues tenemos que conocerlo. Y el problema de Job era eso, que no conocía a Dios. Guardaba mandamientos, pero no lo conocía. Por eso es que Dios permitió que pasara por esas situaciones. Dios no es un ogro que permite que a este le voy a dar cáncer para que Dios no anda haciendo esas cosas. Nos enfermamos porque vivimos en este mundo natural, pero no porque Dios lo haga. De Él no sale nada malo. ¿No dice la Biblia que toda dádiva buena viene de quién? De Dios. Entonces, sencillito, todo lo malo viene del chamuco, o del chanclas, o del diablo, o del enemigo, de la serpiente antigua, como le quieras llamar. Y todo lo bueno viene de arriba, del Padre de las luces, porque nuestro Dios es un Dios bueno, que nos ama y quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. Entonces pasa por esta situación, y ya cuando pasó por toda esta prueba, versículo 5 dice: de oídas te había oído. Pero dice: mas ahora mis ojos te ven. O sea, ya te conozco. Ya no solamente de oídas, sino por tanto, versículo 6, me aborrezco y me arrepiento. Quiere decir que si no conocemos a Dios es un pecado. Me arrepiento en polvo y ceniza.
Así hay muchos hermanos dentro de la iglesia. Yo no puedo decir que yo conozco al presidente Trump. ¿Quién de aquí puede decir que conoce al presidente Trump? Nos dejamos llevar por los chismes que escuchamos de él, ¿no? Que provocó esto, que provocó aquello, que hizo aquí, que hizo allá. No, pero en primer lugar, esto es entre paréntesis. Hermanos, yo y los que me están escuchando, ya dejen de escuchar esas noticias amarillistas e izquierdistas. Puras mentiras y exageraciones. Te meten miedo. ¿A cuántas personas no les han metido miedo por el COVID-19? Te dicen lo peor, cuántas personas están muriendo, pero no te dicen que el año pasado se murió más gente de la gripa común que del COVID-19. Eso no te lo dicen. ¿Verdad que no? Una de mentiras y de exageraciones para meterle miedo. A eso se le llama propaganda, y es lo que está sucediendo en Estados Unidos ahorita. ¿Usted cómo cree que un hombre llamado Hitler, ¿se recuerdan de Hitler? Le metió en la cabeza a millones de alemanes educados, doctores, abogados, licenciados, les metió en la cabeza que los judíos eran como perros o peor que ratas y que había que exterminarlos y quemarlos? ¿Sabe lo que usó Hitler? La propaganda, los medios de comunicación de aquel tiempo. Cada vez que el comunismo o el socialismo quiere llegar a un pueblo, a un grupo de personas, lo hace a través de los medios de comunicación. Y yo no quiero que nosotros caigamos presa en la trampa de los medios de comunicación, los noticieros, el radio, todo eso. Le están exagerando, y lo que están haciendo es que están metiendo miedo a las personas. Yo te doy un consejo mejor. Por los siguientes 6 meses no escuches los noticieros, no escuches allá y acá, ponte a leer la palabra de Dios por 6 meses solamente. Y vas a ver cómo el miedo se va de tu hogar, se va de tu casa, se va de tu familia, y la fe llega para fortalecer tu vida. Y es ahí cuando vas a poder tener victoria y ser un cristiano victorioso en esta vida. Porque ¿qué es lo que nos da la victoria? La fe en Cristo Jesús, dice su palabra. Entonces, en la iglesia hay muchas personas que realmente no conocen a Dios. Han escuchado hablar de Dios, lo que yo hablo de Él. A un poquito peor, hay algunos jóvenes que están yendo a la universidad y que lo que escuchan de Dios es puro negativo. Dios no existe, somos el producto de un accidente, una explosión. Yo no sé tú, pero yo no soy el producto de ningún accidente. Yo soy el producto de un Dios que me amó. Y nací del corazón de Dios, y es por eso que estoy aquí en este mundo cumpliendo los propósitos de Dios. Pero aquellos que creen en la evolución, sin ponerse a pensar, están creyendo que son el producto de un accidente. Y por eso es que te está yendo como en feria y vives como vives. No te va bien, no tienes paz en el corazón, no tienes felicidad. Es que para tener felicidad, gozo y paz en el corazón, tienes que creer en el unigénito de Dios, quien vino a este mundo, murió por ti y al tercer día resucitó con poder y con gloria. Cuando pones tu confianza en Él y que Él es tu creador, el Señor Jesucristo, entonces la paz de Dios viene a tu vida. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces no te creas, hay personas que entonces lo que saben de Dios es lo que han escuchado. No lo conocen. ¿Por qué? Porque no pasan tiempo con Él. Es tiempo, iglesia, de comenzar a pasar tiempo con Dios.
para que tú puedas, no te dejes llevar por lo que otros dicen, sino tú mismo poder conocerlo. Ustedes han escuchado el chiste, ¿no? Del padre el padre un padre y un pastor iban viajando en el tren juntos. Entonces de repente el padre le dice al pastor: pastor, ¿no quiere una copita de vino? Y el pastor le dice: no, gracias, no tomo. Y el cura le dice: no sabe de lo que se pierde. Ya más adelantito, cuando se acabó de tomar su copita, saca un cigarro allí. Pastor, ¿no quiere un cigarrito? ¿Y qué dice el pastor? ¿Sí se recuerdan ustedes? Dice: no, gracias, no fumo. Y luego el padre le dice: no sabe de lo que se pierde. Y luego pasaron unos minutos más y el pastor dice: este me la tiene que pagar. Y le dice: oiga, padrecito, ¿y su esposa cómo está? Y el cura dice: no, yo no tengo esposa. Y el pastor le dice: no sabes de lo que te pierdes. Si tú solo has escuchado de Dios, pero no lo conoces, déjame decirte en esta mañana, no sabes de lo que te estás perdiendo. Dile al que está a tu lado: no sabes de lo que te estás perdiendo. Hermano, amigo que me escuchas, no te conformes con escuchar que Dios salva. Tú mismo puedes experimentar la mano salvadora de Dios sobre tu vida. No te conformes con escuchar que Dios sana. Tú mismo puedes experimentar la mano sanadora de Dios, pero para ello tienes que esforzarte para conocerle a Él cada día más y más. Ese era el anhelo de Pablo. ¿Qué acaso Pablo, amado hermano que me estás escuchando, el clamor de su corazón no era: yo anhelo conocer a Dios y el poder de su resurrección? Ese debe de ser nuestro anhelo para el año 2021. Olvídate de la casa allá en el rancho, olvídate del dinero en el banco, todo eso es importante, pero que lo primero en tu vida sea conocerle a Dios, porque entre más le conozcas, más te vas a enamorar de Él. Entonces, ¿cómo enamorarnos de Dios? Hay que conocerlo. Pero la pregunta inevitable es la siguiente: ¿cómo le hago para conocerlo? Qué bueno que me pregunta. Para conocer a una persona hay que pasar tiempo con esa persona. ¿Sí o no? Para conocer a Dios hay que pasar tiempo con Dios. Acuérdate que el Dios que tú y yo servimos no es un Dios impersonal, es un Dios personal, que quiere tener una relación contigo, una relación personal contigo, de amigo, de Dios a hijo. Entonces hay que pasar tiempo con Dios. Hay varios instrumentos que Dios nos da para poder pasar tiempo con Él. Hay muchos, uno de ellos es el amor, pero yo pienso que hablo del amor en esta tarde en Victorville a las 5. Ahorita te voy a dar dos instrumentos que Dios nos ofrece para conocerlo. El primero es la oración y el segundo instrumento es la palabra de Dios. Amén. ¿Sí están conmigo? Esos son los dos instrumentos. Cuando tú oras, ¿qué estás haciendo? La oración, ¿qué significa? Es platicar. Cuando tú oras, tú estás platicando con Dios. Tú le estás hablando a Dios. Pero cuando lees la palabra, Dios te está hablando a ti a través de la palabra. Por eso es bien importante que ya no seamos aquellos cristianos. Cuando yo me crié, a mí me enseñaron
que había que orar y orar y orar y orar y orar y orar como taravilla y hablar y hablar y hablar y hablar, pero así no se pasa tiempo con una persona. Yo cuando paso tiempo con mi esposa, que manejamos, ayer nos fuimos a pasear por allá, platico yo con ella y después ella platica conmigo. Así con Dios también, hay que platicar con Él, pero viene un momento donde tiene que haber silencio para escuchar. Hay muchos que, es que yo oro y oro y oro y Dios no me responde. Pues ¿cómo te va a responder si no lo dejas hablar? Porque estás hable y hable y hable y hable y hable. La disciplina de la oración no solamente es hablar, también es la disciplina de estar en silencio para escuchar la dulce voz del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no está mudo, Él habla todavía. Amén. Entonces la Biblia nos enseña en varios pasajes de la Biblia. Vaya conmigo por favor al Salmo 5, versículo 1. Escucha, Salmo 5:1. Fíjate cómo uno le habla a Dios. Dice, escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Y fíjese el 2. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. No te equivoques, cada vez que tú vienes de rodillas ante Dios, Él escucha cada palabra que sale ni siquiera de tu boca, de tu corazón. Dice la Biblia que aún antes de que nuestras palabras salgan, Él ya conoce exactamente lo que vamos a decir. Entonces, ¿para qué Dios quiere que oremos? Porque quiere pasar tiempo contigo y conmigo. Nosotros no oramos para informarle a Dios. Él ya conoce tu vida más de lo que tú mismo conoces tu propia vida. Nosotros oramos para sacar todo el cochinero que tenemos adentro del corazón. Por eso es que Dios permite que oremos, o que Él quiere que oremos. Entonces el 3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Y si quiere más pruebas de que orar es platicar, Salmo 18, versículo 6. El salmista estaba pasando por problemas, por angustia. Y en una de esas, ¿qué es lo que haces tú, hermano, cuando estás pasando por angustias? Cuando estás pasando por depresión. Cuando estás pasando por situaciones difíciles. Algunos corren al psicólogo, otros corren a los hechiceros. Pero la palabra de Dios nos muestra que lo mejor que podemos hacer es correr a Dios en oración, pues Él siempre escucha la oración de sus hijos. En mi angustia invoqué a Jehová, Salmos 18:6, y clamé a mi Dios. Y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. ¿Por qué? Porque tu plegaria llegó a los cielos. Entonces, hermano, ¿cómo llegar a conocer a Dios? Hay que pasar tiempo con Él a través de la oración, o sea, platicando con Él. Pero eso no es todo. Tú tienes que permitir que Él te hable. ¿Y cómo Dios te va a hablar? A través de su palabra. Fíjese lo que dice el Salmo 119, 105. Es un salmo bien conocido. Salmo 119, 105. Díganme amén los que están allí en el internet, si todavía están ahí conmigo. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En un mundo tan oscuro, en un desierto de tinieblas como en el que tú y yo estamos viviendo en estos días, en estos meses, en estos años, necesitamos la luz de la lámpara de la palabra de Dios para tener guianza para nuestra vida. ¿Cuántos de aquí han caminado en la oscuridad?
Yo ayer se me ocurrió irme. Yo sentía que necesitaba que pasar tiempo con Dios y en la casa había mucho ruido. Había nietos corriendo, había la esposa lavando trastes, los hijos caminando para allá y yo no podía pasar tiempo con Dios y me fui a la montaña. El problema es que ya era después de las 5 de la tarde y estaba bien oscura la montaña. Y ya me andaba cayendo. Porque no sé ayer si hubo luna o no, no me recuerdo, pero estaba oscuro. Y me andaba cayendo porque estaba oscuro. ¿Qué hice? Agarré mi teléfono, prendí la luz, la lámpara, y entonces ya pude ver por dónde estaba caminando. Si tú no sabes para dónde ir, si te estás tropezando en la vida, si te andas cayendo, si quieres saber con quién casarte, cuándo moverte, a dónde moverte, qué carrera hacer, qué decisión hacer en tu vida, es necesario que abras la palabra de Dios, porque este salmo nos dice que la Biblia es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Dale un aplauso fuerte a la palabra bendita de Dios. Y por si esto fuera poco, en segunda de Pedro, vaya conmigo a segunda de Pedro. Quería Biblia, pues Biblia le vamos a dar. Segunda de Pedro 1:19. Pablo dice, tenemos también la palabra, o sea la Biblia más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cómo le hablamos a Dios nosotros? Por medio de la oración. ¿Y cómo nos habla Él a nosotros? Por medio de la palabra. Pero ahorita, como muchas personas no practican esta disciplina tan sencilla, andan corriendo en las iglesias buscando al profeta o a la profetisa a ver qué les dice que tienen que hacer en la vida. Tú no necesitas ningún profeta, ni ninguna profetisa, ni ningún sueño, ni nada de eso para que tengas dirección en la vida. Todo lo que necesitas es abrir la palabra de Dios, y lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué, pastor? ¿Usted no cree en los profetas y en las profetisas? Sí creo, pero muchos de esos son mentirosos. Y tú nunca tienes que buscar dirección por la palabra de otro, sino dirección en la Biblia, en la palabra del Señor. Si un profeta, una profetisa viene o tienes un sueño, eso es solamente confirmación de que lo que Dios te dijo a través de la palabra es la verdad de Dios. Pero ¿cuántas personas se andan desgraciando la vida porque el Señor me dijo, le dice a la muchacha de 15 años, que te tienes que casar conmigo? Un señor de 60 años, panzón y pelón. Y la muchachita hace caso, porque el profeta dijo. Escúchame, si tú tienes un sueño, si escuchas una palabra de profecía, si tienes una señal, lo que sea, si esa señal, si esa palabra, si esa profecía no está de acuerdo con lo que la palabra de Dios enseña, no me importa que un ángel de luz haya venido y te la haya comunicado, no es de Dios, es del diablo, porque lo que tiene que dirigir y nuestras vidas es la palabra de Dios. Amén. Así es como conocemos a Dios, orando. Así es como pasamos tiempo con Él. Y entre más lees la Biblia, te vas a dar cuenta que Él es un Dios de amor, que Él es un Dios justo, que Él es un Dios maravilloso, que como Él no hay uno en esta vida, que Él es único, que Él es santo, que Él es bueno, y te vas a enamorar de Él. Mira, mi hermano que me estás escuchando, yo no te estoy hablando de una religión, yo no te estoy hablando de una filosofía, ni siquiera de una doctrina. Yo te estoy hablando de la persona santa y bendita de Cristo Jesús. La Biblia dice que en Él estamos completos. Tú vienes a Cristo, tú te enamoras de Cristo, en Él vas a tener una doctrina sana. En Él vas a tener una filosofía de vida que te va a ayudar para ser victorioso. Pero en Cristo Jesús
primeramente. Normalmente cuando personas escuchan este tipo de mensajes a principios del año, se van todos animados. Ahora sí, voy a empezar a platicar con Dios, voy a empezar a leer la Biblia. Pero es como todo, ¿verdad? Que al principio del año nosotros hacemos nuestras resoluciones, ¿sí o no? ¿Cuántos aquí hicieron su resolución como yo de bajar 50 libras? Y ahí estamos el 1 de enero en el gimnasio. Y así, y haciendo las cosas. Pero las primeras 2 o 3 semanas después, dejamos de ir al gimnasio y comenzamos a comer hamburgers y hot dogs y tacos de buche y empieza la pancita otra vez. Así es esta resolución de muchas personas que dicen: yo ya voy a pasar tiempo con Dios, voy a orar, voy a leer la Biblia, y se desaniman. Y una de las razones por qué las personas se desaniman se desaniman en cuanto a pasar tiempo con Dios, es porque muchos según no reciben respuesta a la oración. Es que yo ya oré, pastor, y no funcionó, ya ayuné, y por eso quiero darte estos consejitos en cuanto a la oración, así rapidito, para que no te desanimes, ¿ok? En primer lugar, toda oración debe de ser, apúntalo, debe de ser dirigida a Dios en el nombre de Jesús. Y el apóstol nos dice: y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hechos, hagámoslo en el nombre de Jesús. ¿Ok? Le digo esto porque yo escucho personas que dicen: y vamos a leer la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos han escuchado eso? Todos, porque se quedaron calladitos. No tiene nada de malo. Yo entiendo lo que las personas quieren decir y hacer, pero si queremos ser correctos en cuanto a la Biblia, y vamos a leer la Biblia en el nombre de Jesucristo. Amén. Es la primera, fue rapidito, ya la apuntó, ¿verdad? Segundo, la oración es una conversación. ¿Con quién? Parece sencillito, pero muchas personas no lo entienden. Escúchame bien, por favor. La oración es una conversación con Dios, no con el diablo. ¿Por qué digo esto? Porque hay tantas personas que usan la oración, y yo escucho que le hablan más al diablo que a Dios. ¿Ha escuchado usted esto? ¿Ha escuchado usted eso? Oraciones que se oyen en la radio, en la internet y en la casa, y te reprendo, Satanás, te reprendo, Satanás, y que demonio de esto, y que está bien, hay un tiempo para reprender a los demonios y a reprender al diablo, pero acuérdate que no te metas en una conversación con el diablo. La oración es una conversación con Dios. Pero es que hay que echar fuera a los demonios, pastor. Yo te entiendo, pero ¿cómo sacaban los demonios David? Hermanos, ¿cómo sacaba los demonios David, el rey David? Con su arpa, adorando y glorificando el nombre de Dios. ¿Cuántos de aquí saben que el diablo es alérgico a la adoración y a la alabanza? Y muchas veces ni siquiera tienes que nombrar el nombre de Satanás. Todo lo que tienes que hacer es comenzar a armar una atmósfera de adoración y alabanza en tu casa, y los demonios que estén allí se van en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Alguien puede estar emocionado como yo en esta mañana? Que los veo bien, Dios mío, hasta ganas de golpes echarle al diablo ahorita. Número 2. Cuando no tienes, hay personas que dicen: es que, pastor, yo me desanimo porque yo quiero ir a orar, pero no me dan ganas de orar, no tengo deseos de orar. Te voy a dar un consejo. Eso me pasaba a mí mucho. Ya se pasó el tiempo, Vero, ya se pasó el tiempo. Al cabo estamos en cuarentena, ¿verdad? Mire, yo cuando recién me convertí quería pasar tiempo con Dios, y se me acababan las palabras, y la verdad ya no tenía deseos de orar. Me habían dicho que tenía que durar 1 hora, y ahí estaba hincado a las 5 de la mañana. Y según yo ya tenía como 2 horas, veía el reloj y apenas llevaba 5 miserables minutos. Porque no había deseos. Y eso nos pasa a todos, aún todavía me pasa a mí, porque hay una lucha entre el espíritu y la carne. Entonces,
Lo que hay que hacer cuando no tienes ganas, pues platícale, dile a Dios que no tienes ganas de orar. ¿Qué no dijo Jesús que lo que más odia a Dios de la oración es la hipocresía? ¿Y cuántas veces no tenemos deseos de orar, pero no se lo decimos a Dios? Y ahí estamos, Señor, nomás para cumplir. Eso es hipocresía at its best. Los chicanos me entendieron, los demás no. Hypocrisy at its best. There you go. Quería mi agüita, pero no vi hora. Bueno, ¿en qué iba antes de que me interrumpieran los hipócritas? ¿En qué iba? ¿Qué iba, Vero? Platícale, sé sincero con él. Yo le digo, Señor, ahorita no tengo ganas de platicar contigo. Fíjate que fui al DMV y estaba la colonona, pero hasta. Y luego tuve una situación con mi hijo, que no me siento a gusto, Señor, y luego como que me está doliendo acá la cintura, y cuando menos acuerdo, ya llevo media hora diciéndole a Dios que no tengo ganas de orar, pero ya estoy orando. ¿Están apuntando todo esto? Porque en conferencias yo cobro $100 la hora por estas enseñanzas. Pero aquí, como me caen bien, se los estoy dando de gratis. Así es que aproveche y escriba. Número 4. Dios siempre contesta la oración. Siempre, 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 siempre. Solo que su respuesta no todo el tiempo va a ser sí. Hay veces que Dios te va a decir no. Esa es respuesta también. Y otras veces te va a decir sí, hijito, hijita, pero todavía no. Todavía no estás preparado. ¿Ok? Y tengo más consejos aquí, pero ya lo estoy viendo que ya se andan así medio. Entonces termino con Mateo 7:21. Vaya conmigo a Mateo 7:21. ¿Están contentos, hermanos, porque están recibiendo palabra de Dios? ¿Se están alimentando? Hemos hablado en esta mañana de la importancia de conocer a Dios, cómo pasando tiempo con Él a través de su palabra y a través de la oración. Porque al conocerlo más, nos vamos a enamorar más de Él. Entonces el llamado de Dios ha sido desde el principio más que guardar mandamientos, más que portarse bien, más que predicar, más que orar, más que es que conocerlo a Él. Tanto así que al final de los tiempos va a haber una consecuencia horrible para los que no se hayan tomado el tiempo para conocer a Dios. Fíjese lo que dice Mateo 7:21. ¿Lo tienen todos? No todo el que me dice, esta palabra va dirigida a los que tienen dones de sanidad. ¿Alguien aquí tiene don de sanidad? Esta palabra es para ti. ¿Alguien de aquí tiene profecía? ¿Dones espectaculares? ¿Dones públicos? ¿Dios te usa? Esta palabra es para ti. Escucha, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Aquí el tema es la voluntad, ¿ok? Que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos. Quiere decir que va a haber, bueno, deje seguir. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Mire, hasta los que echan fuera demonios están metidos aquí. Con razón, Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes no se alegren porque echan fuera demonios. Alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Ahí te hablan, milagrero. Y entonces les declararé, palabras de Jesús, nunca ¿qué? Os conocí. Hermano, yo amo a Centro de Adoración con todo mi corazón. La razón por qué yo estoy predicando aquí ahorita es porque los amo.
Yo me pudiera ir a hacer el trabajo que hace Vero y la hermana Esmeralda, que no está aquí, quién sabe dónde esté, y ganar más de lo que estoy ganando ahorita como pastor de tiempo completo, Vero. ¿Sabe por qué no lo hago? Porque tengo el llamado de Dios para este ministerio y porque los amo a ustedes. Y la razón por qué yo les estoy diciendo a ustedes esto es porque no quiero que cuando venga el día del juicio ustedes escuchen estas palabras. Porque aquí no les está hablando a los de afuera. ¿A quién le está hablando? A los de la iglesia, a los que diezman, a los que leen la Biblia, a los que oran, a los que hacen milagros, a los que profetizan y a los que echan fuera demonios. ¿Cuántos de aquí han echado fuera demonios? Hermanos, para eso me gustaban, no se crean. Les declararé, nunca os conocí, versículo 23. Apártense de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que muchos de los que usted ve haciendo milagros, sanando enfermos, profetizando, van a escuchar estas palabras. Nunca. Es posible tener dones de Dios. Es posible moverse en el espíritu de profecía y de sanidad y no conocer a Dios. Pero pastor, ¿cómo Dios puede usar a personas que no? Por su amor, porque dice que los dones son irrevocables. Él no te los quita. Y tú puedes aún desobedeciendo operar en esos dones. ¿Sí me están entendiendo? Es bien posible que tú puedas hacer eso. Y Dios lo hace por amor a los necesitados. Entonces quiere decir, apártense de mí, lo dice, esa es la clave para entender este versículo, hacedores de maldad. Quiere decir que las consecuencias, aunque vengas a la iglesia, de no conocer a Dios, de no pasar tiempo con Dios en oración y la palabra, las consecuencias van a ser ¿qué? Desobediencia, iniquidad, maldad en la vida de esas personas. Pero si tú te das la tarea a conocerle a Él, sin que te esfuerces, los resultados van a ser que vas a guardar sus mandamientos, que vas a ser obediente, que así como José le corrió de la tentación de esa mujer, así tú también le vas a correr de la pornografía. Así tú también vas a tener victoria sobre el pecado y sobre la tentación. ¿Por qué? Porque ese es el resultado natural de conocer a Dios. Entre más pasas tiempo con Él, más te vas a parecer a Él. ¿Qué le pasaría a usted si usted pasara 1 hora al día con Juan Gabriel? ¿Qué le pasaría? Después comenzaría a cantar y a hablar como Juan Gabriel. Pues es lo mismo, si tan solo comienzas a pasar 1 hora con Dios en oración y con tus rodillas dobladas, cada día te vas a parecer más a Cristo. Vas a pensar como Él, vas a hablar como Él. Pero el llamado principal en nuestra iglesia es amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Si nos enfocamos en eso en este año 2021, no vamos a fracasar, vamos a seguir adelante y vamos a ser más que victoriosos en Cristo Jesús. De hecho, ya lo somos. Póngase de pie en esta hora. Padre, he predicado tu palabra en esta mañana a un grupo de personas, creo yo, sedientos y hambrientos de ti. Hoy yo te pido, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que no permitas que esta enseñanza se vaya, Señor, a otros lugares, sino que quede en nuestros corazones. Y por más sencilla que esta enseñanza fue, permite que por el resto de este año la tengamos en cuenta y la pongamos en práctica para amarte más cada día. Amarte más. Amarte más.